colors I can only see with you. I'd be better with another, but I always pick you. I try my best to fight it, can't deny it. Touches diamonds, and you're probably the reason that I'm so messed up too. I can't stop it, it's ugly but honest. Got me tripping for the way you say my name, say my name, say my name. Could count the ways you drive me so insane, but when you call I still fall back into your game. Play the game, play the game. Wrong can still be right. People wanna tell me all the time, but someday my prince will come. But if this ain't love, then I don't want it. Muy buenos días, mis chamos, ya estamos listos para ir a recorrer las calles de la ciudad de Zagreb. Ayer llegamos tardísimo a la ciudad porque nos vinimos en autobús desde Jajce, en Bosnia. Y nada, el trayecto fue larguísimo, los choferes estaban fatal, pero durante todo el trayecto tuvimos vistas espectaculares, así que igual valió la pena. Ok, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Zagreb. El sitio se llama Hostel Centar. Está muy bien ubicado, muy cerquita de una de las plazas principales de acá de la ciudad. Y está a un precio no tan bajo, pero lo reservé casi a última hora. Miren, mis chamos, empezamos la visita en la Plaza Jelačić, que es la más importante de acá de Zagreb. Se encuentra en la ciudad baja, no en la ciudad alta, en el centro histórico. Sin embargo, está preciosa y aquí se conserva una estatua ecuestre espectacular del Ban Josip Jelačić, que fue importantísimo para la historia de Croacia. Oigan, me echamos justo detrás de la plaza de Jelačić y vas a encontrar el mercado de Dolaš, que es el mercado tradicional más importante de acá de Zagreb. Y en general venden cosas de la vida diaria, venden frutas, también encontrarás algunas cosas de souvenirs, pero hay una parte de flores que está espectacular. Miren, mis chamos, por aquí se sube a la ciudad alta. Vamos para allá. You were burning like a summer in my heart till you found another northern star, following a lover right out of my ocean. Ahora, mis chamos, para subir a la ciudad alta pueden usar también un funicular, pero tienen que pagar, así que yo decidí venirme por las escaleras y hacer el ejercicio del día aquí. Vamos a ver si llega. Miren, mis chamos, esa escultura que está detrás de mí es la escultura de Aston Gustav Martin, que es un famoso poeta de acá de Zagreb. La gente acostumbra a tomarse fotos aquí. Lamentablemente por detrás hay obras y nada, está un poquito feo el ambiente, pero pasen por acá. Mira, mi chamo, ahorita me encuentro en la plaza de San Marcos, que se encuentra en la ciudad alta de Zagreb. Y es que Zagreb anteriormente eran dos ciudades, la ciudad baja y la ciudad alta, que estaban divididas por un río. Eran ciudades rivales y por eso vas a encontrar por acá esta preciosa iglesia que era, vamos a decir, como la catedral de esta ciudad, que es... Y tienen también la catedral de Zagreb, que se encuentra en la parte de abajo. Esta iglesia data del siglo II, es la iglesia de San Marcos, y bueno, ha sido restaurada y reconstruida en varias oportunidades. Y lo más interesante es que su techo tiene esos colores espectaculares que representan los escudos de Zagreb y de Croacia. En esta plaza también se encuentran algunos edificios gubernamentales importantísimos, como lo es el Palacio Presidencial de Zagreb. Y
Y bueno, tengo la mala suerte que absolutamente todos los edificios importantes de Zagreb se encuentran ahorita así, tapados. La catedral, hay otra iglesia allá abajo, la iglesia de San Marcos, y posiblemente no los vaya a poder visitar. They say time's got a good way of going right through the motions. I'm happier than ever. El 22 de marzo del 2020, un sismo de magnitud 5.4 en la escala de Richter sacudió la ciudad de Zagreb a las 6:24 horas de la mañana. Fue el terremoto más fuerte de la ciudad en más de 100 años. Aunque hubo pocas pérdidas humanas, el daño en el patrimonio de la ciudad fue profundo, y es la razón de tantos edificios en reparación. I'm happier than ever, so much better without you, without you, without you. Miren, mis chamos, acabamos de visitar el Museo de las Relaciones Rotas acá en Zagreb, uno de los museos más importantes de la ciudad, y debo decirles que está muy bueno. En el museo yo pensaba que iban nada más a hablar acerca de relaciones de pareja, sin embargo narra historias de personas que han tenido tanto relaciones rotas con la familia, con sus suegros, amigos, incluso hasta con los alimentos. Hay una persona que le declara su amor a la pizza y le dice lo triste que está porque no la puede comer más ya que tiene alergias alimentarias. La verdad es que vale mucho la pena. En español les dan un librito para darles las explicaciones de cada sitio, y si hablan inglés también les pueden dar una audioguía que a lo mejor es más fácil. I know you're feeling so confused. Jugábamos al basquetbol juntos. Él era heterosexual, yo no. Solía contarme de las chicas con las que salía y eso me mataba por dentro. Darkness closes in. I will be the light that guides you time and time again. Él tenía otra mujer. No pudo hacerme su número 1. Yo no soporté ser su número 2. Carry on. My love will be your anthem song. Fueron 300 días muy largos. Él me dio su teléfono para que no lo pudiera volver a llamar. Strong. I'll be your peace forevermore. Faithful, tried and true. Cuando me mudé hasta el otro lado del país, me llevé la tostadora. Eso te enseñará a ver cómo tú estás algo ahora. Anger, doubts come flooding in. You ask me where I have been. Para conocer un museo más tradicional hay que ir a la Galería Klovichevi Dvory, una galería abierta en 1982 y que es una de las más importantes del país. En sus salones se resguardan importantes obras de arte, especialmente obras modernas y contemporáneas de artistas locales con vivos colores y temas cotidianos e históricos. Sus salones se encuentran muy bien iluminados y es el tercer museo más visitado de Croacia. Oh, child, be strong and carry on. My love will be. Y ahora estamos visitando la Puerta de Piedra, que es la única de las 4 puertas originales que daban acceso a la ciudad de Zagreb, que queda en pie. Aquí se encuentra una virgen que es muy venerada por la gente de acá y que fue descubierta milagrosamente entre las cenizas de un edificio que se quemó en el año de 1731. El lugar está lleno así de exvotos, de velas, porque la gente viene a pedir milagros a esta virgen. Y nada, está bien interesante este sitio. I will carry you. Oigan, mis chavos, paramos a comer en un restaurante que se encuentra acá en el centro histórico de Zagreb. Se llama Konova Didov. Tiene muy buenas recomendaciones en Google Maps. Y una cosa curiosa es que en el menú hay muchos platos que sirven rana. No sé si es algo tradicional de acá, pero bueno, eso no lo voy a probar porque además es bastante caro. Y nada, vamos a probar la comida de acá. Estamos en el Museo de la Ciudad de Zagreb y el chico en la entrada nos dijo que había que subir al segundo piso y subimos al segundo piso, le dimos toda la vuelta al piso y resulta que ese piso no estaba abierto. Así que nada, ahora sí vamos a ver la exposición del museo. Pueden entrar
al Museo de la Ciudad de Zagreb, que se encuentra como al final de la ciudad antigua. Y nada, tiene una exposición muy grande de cosas relacionadas con la historia de la ciudad, pero que las descripciones están casi todas en croata, así que la verdad es que no estamos entendiendo mucho, pero hay cositas interesantes para ver. El edificio más reconocible de la ciudad es la preciosa Catedral de Zagreb, una iglesia que no solo es el templo más importante de la ciudad, sino que también es el edificio más alto de Croacia. Fue construida en estilo gótico hace casi 1000 años, aunque tuvo que ser reconstruida en buena medida después del terremoto de 1880. En el terremoto del 2020, una de las agujas de sus torres se desplomó. Sin embargo, estas siguen teniendo una altura de nada menos que 105 metros. Oigan, mis chamos, las calles de Zagreb están muy animadas durante la noche. Ahorita estamos en la Plaza Jelačić y está llena de gente. Vamos a recorrer algunas de las calles de acá del centro para que vean lo bonito que es esta ciudad. Una de las calles más bonitas de acá de Zagreb es la calle Radičeva. Está llena de edificios del periodo austrohúngaro y están preciosos. Me recuerda mucho a Budapest, que si no han visto mis videos de Budapest, los tienen por acá. Algo muy curioso de Zagreb es que está llena de esculturas por todas partes que están muy bonitas y que invitan a tomarse una selfie con ellas. Y la calle más animada de acá de Zagreb es la calle Tkačijeva. Hoy creo que hay un partido de Croacia o de algún equipo importante porque está esto lleno de gente en los bares viendo precisamente el partido. Y nada, está bien animado. He leído que aquí los restaurantes no son muy buenos, pero está bueno para venir a tomar. Durante la noche, los edificios del centro de Zagreb se llenan de luces y los pequeños callejones iluminados por lámparas de gas le dan un toque muy romántico a la ciudad. Muy buenos días, mis chamos. Oigan, mis chamos, les cuento que anoche la pasé toda la noche enfermo. Así que el día de hoy el plan era ir a los lagos de Plitvice, pero no se va a poder porque fue imposible. Así que nada, estoy intentando cambiar los tickets de entrada porque la verdad es que la entrada está bien cara, para ver si puedo ir en otra oportunidad. Y nada, vamos a conocer un poquito más de Zagreb y les cuento a ver qué tal está el día aquí. Bueno, mis chavos, para comer vinimos a una calle que está muy cerca de la catedral, que se llama Skalinska Ulička. Es una calle que tiene un montón de restaurancitos, muchos con buenas calificaciones y aparentemente tienen buenos precios. Y nada, vamos a comer en un sitio que se llama Nocturno y vamos a comer en otro que se llama La Stru, que también tiene buenas calificaciones, pero la verdad es que está muy lleno. Y nada, vamos a ver qué tal está la comida acá. Oigan, mis chavos, me trajeron mi hamburguesa y está enorme. Vamos a ver si de verdad me puedo comer esto. Solamente les mostraré comiéndome una papita.
Oigan, mis chamos, hay un camino que bordea toda la ciudad alta de acá de Zagreb que se llama Paseo Strossmayer y tiene unas vistas preciosas de la ciudad. Vamos ahora a entrar al túnel Grish, que es este túnel que se encuentra aquí. Fue construido entre los años de 1943 y 1944 para servir como refugio durante la Segunda Guerra Mundial acá en Zagreb, y hoy en día ha sido restaurado y adentro hay algunas exposiciones de arte que son temporales, y así que vamos a ver si encontramos alguna hoy. Oigan, mis chamos, entramos a una cafetería que se llama Milk, que además tiene heladitos, y me pedí un heladito de stracciatella y de fresa porque creo que no me he comido ninguno acá en Croacia, así que buen provecho. Está rico. Al sur de la Plaza Jelačić se encuentra lo que sería la ciudad nueva de acá de Zagreb, una zona que ha sido construida después del terremoto de 1880, mucho más organizada que el centro histórico, y por acá tiene el parque Siljevac, que la verdad está muy lindo. Miren, me llamo lo que me encontré en Zagreb, una arepera, para que vean que llegamos a todas partes del mundo. Got no issues, it's kinda nice, like running water into a paradise. Got no drama, feels like we arrived. Miren, mis chavos, me encuentro en el Teatro Nacional Croata, que es este precioso edificio, uno de los más lindos y visitados de Zagreb. Fue construido en el año de 1895 en la parte nueva de la ciudad y está espectacular, vale muchísimo la pena que vengan a verlo. Además, aquí hay obras mucho más económicas que en la mayoría de los teatros de Europa, y dicen que fue construido por los mismos arquitectos que construyeron el Concert House y el Burg Theater de Viena. No se pueden perder de pasear por la ciudad de Zagreb al atardecer, cuando empiezan a aparecer las luces de la ciudad y el cielo se viste de vivas tonalidades de rojos, amarillos y naranjas. Es el momento más bonito para recorrer las calles y monumentos de la ciudad. Oigan, mis chamos, hoy para cenar vinimos a uno de los restaurantes mejor calificados de acá de Zagreb, que se llama Curry Bowl, y tiene muy buenos precios. Es comida de Sri Lanka y es un poco fusión con la comida mediterránea. Y nada, nos pedimos un bowl y mi hermana se pidió un arroz que no tengo ni idea de cómo se llama, pero vamos a ver qué tal está. Oigan, mis chamos, la comida estuvo espectacular, me encantó, muy recomendado el sitio, aunque no es comida tradicional de acá. Y nada, ya es hora de descansar porque hay que continuar con este largo viaje. Bueno, mis chamos, y desde aquí quiero despedir este vídeo de la ciudad de Zagreb, que aunque estaba casi todo cerrado, la verdad me gustó muchísimo y me parece una ciudad preciosa. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.